Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Este es un espacio creado para ti, donde estaremos tocando temas sobre salud femenina, el embarazo, salud reproductiva en general y temas de tu interés. En el día de hoy quiero compartir un tema de suma importancia que ya me han estado escuchando previamente conversar en redes sociales y en algunas entrevistas. Vamos a hablar sobre la preeclampsia y su riesgo cardiovascular. Tenemos en el día de hoy un invitado muy especial con el cual ya hemos conversado previamente, el doctor Roy Quintero. Hola, hola. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Roy Quintero es un especialista en medicina familiar. Roy, cuéntanos un poquito a nuestra audiencia qué es la medicina familiar para los que no conocen de qué se trata esta rama de la medicina. Claro, mire, medicina familiar, como ha mencionado, es una especialidad médica que su interés es atender a toda la familia, desde los infantes hasta el adulto mayor. Acompaña a la familia en todas las etapas de su vida. Pero no solamente es atención clínica cuando tenga una enfermedad, sino también desarrollar estrategias preventivas para evitar que enfermemos, que llevemos un estilo de vida saludable. Eso es lo que engloba la medicina de familia. Ok, Roy, perfecto. Bueno, mira, vamos a tocar un tema sobre la preeclampsia y algunos dirán, bueno, ¿qué hace Roy aquí? Si la preeclampsia es una enfermedad que se produce durante el embarazo. Pero quiero que sepan que aparte de lo que tú acabas de mencionar de medicina familiar, claro, para que pudiesen ustedes estar preparados para atender a toda la familia, durante tu formación rotan por diferentes áreas del hospital. Incluso rotan también por nuestro servicio, por el servicio de ginecología y obstetricia, e incluso tú fuiste también uno de los residentes que rotó por cuidados intensivos cuando yo estaba a cargo en las mañanas de la unidad. Entonces, claro, es importante porque están sensibilizados con esta enfermedad y con esta patología y que cada vez que pasábamos visitas veíamos el desenlace que tienen estas pacientes al momento de ser diagnosticadas tan nefasto. Hacíamos mucho énfasis en que esta es una enfermedad que debe ser seguida luego del parto por medicina familiar. Yo voy a dar una pequeña introducción sobre la enfermedad para después cederte los micrófonos y hablemos un poquito del por qué es tan importante que una vez que la paciente ha tenido el nacimiento de su bebé y ha padecido de una preeclampsia, pueda atenderse con medicina familiar y en este caso, bueno, con tu persona que estás aquí con nosotros. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis para los que no saben qué es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que les da a las pacientes embarazadas o cuando han dado a luz después de sus primeros 5 meses de embarazo. ¿Cómo nos damos cuenta de esta enfermedad? Nos percatamos de esta enfermedad ya muy tardíamente porque vemos un signo clínico que es la elevación de la presión arterial en aquellas pacientes que antes de embarazarse no sufrían de presión arterial elevada o aquellas pacientes que ya sufren de presión arterial presentan una descompensación de su presión arterial de base, necesitando muchos más medicamentos y afectando la enfermedad sus órganos, ya sea que afecte el cerebro, produciendo convulsiones, llamamos eclampsia, produciendo enfermedades en los riñones como falla renal, alteraciones en el hígado, produce alteraciones en las plaquetas, que son las células que nos ayudan a evitar hemorragias, y estas se van mucho hacia abajo, hacia el piso, produciendo hemorragias, ya sea hemorragias cerebrales, hemorragias en el hígado. El corazón, por esta hipertensión, puede claudicar y los pulmones se pueden llenar de agua. En fin, una serie de complicaciones que nuestras pacientes pueden presentar durante el embarazo y que esta enfermedad tiene una amplia forma de expresarse. Les acabo de hablar la forma más severa o grave y otras que son más leves. ¿Cómo puedo saber si yo sufrí de preeclampsia? Bueno, tenemos aquellas pacientes que estando embarazadas requieren que se interrumpa su embarazo, ya sea que sea antes de que lleguen al término, ¿sí? Y que se les coloca un medicamento caliente. Ustedes van a saber que si les dio preeclampsia, les han puesto un medicamento caliente por la vena, que se llama sulfato de magnesio, eso es para evitar que convulsionen, y necesitan entonces un parto con prontitud. Esa es la expresión más grave o severa. La expresión más leve, bueno, es que yo terminando el embarazo, se me subió un poquito la presión, igual me interrumpieron y después se me quitó. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? ¿Y por qué hemos venido llevando una campaña de concientización sobre la preeclampsia, Roy, que tenemos rato en esto? Porque es una enfermedad que puede ser prevenible. Es una enfermedad que independientemente de que si la padezco, ya no es como antes que pensábamos que se curaba una vez que se desembarazaba la paciente. Sabemos que estas pacientes
terminan padeciendo de consecuencias a largo plazo después del parto. Y para eso entonces quiero conversar con Roy, porque hemos insistido que necesitan ser evaluadas. Y muchas veces en la parte de atención ginecológica o no tenemos el conocimiento necesario para poder ayudar a estas pacientes o de repente no tienen el tiempo, los cupos, porque estamos hablando de atención pública o atención privada, para poder atenderse y tener un seguimiento apropiado y prevenir complicaciones. Entonces, Roy, háblame un poquito sobre cuáles son estas complicaciones cardiovasculares después del nacimiento de un bebé, de una madre que ha padecido de una preeclampsia, principalmente una preeclampsia severa. Claro. La preeclampsia, en todas sus manifestaciones, sea severa o no, va a dejar un daño estructural, endotelial, que es la capa esta que recubre a todos los vasos sanguíneos. Como los vasos sanguíneos llegan a todos los órganos, va a afectar de forma multisistémica. Y ya ha mencionado usted algunas de estas. Puede ocasionarnos infartos, puede ocasionarnos eventos vasculares cerebrales, que es lo que conocemos como los derrames, puede ocasionar lesión renal, que evoluciona a enfermedad renal crónica, que llega a requerir terapia de hemodiálisis. Y podríamos también tener enfermedades arterial periféricas, enfermedades que afectan la circulación hacia las extremidades, hacia las piernas, y que terminan en amputaciones. O sea, hay un sinfín de complicaciones. Por eso la importancia de darle el seguimiento posterior al embarazo y al parto a estas pacientes que han desarrollado preeclampsia. Ok, Roy, mencionaste un poquito sobre que termina en hemodiálisis para nuestras oyentes, nuestras que están viendo en estos momentos por todas nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Qué es la hemodiálisis para los que no tenemos claro este término? Sí, el término de hemodiálisis se refiere a una terapia que reemplaza la función que está realizando el riñón. El riñón, el cuerpo humano tiene dos órganos en forma de frijol que se llaman los riñones y tienen una función muy particular de filtrar la sangre. Filtran de todos los desechos y sustancias, pero también tiene una función, el riñón, de regular la presión arterial. Cuando esta estructura muy compleja dentro del riñón va afectándose por problemas inflamatorios o problemas como la preeclampsia, tiende entonces a perder esa función de filtro y se requiere realizar esta función con una máquina externa que es la máquina que realiza la hemodiálisis. ¿En qué consiste? A estos pacientes que requieren terapia de hemodiálisis a través de algunos catéteres o chusitos, ¿okay?, que se introducen en los vasos sanguíneos, sacan la sangre o la van absorbiendo, la pasan por un filtro, todo un sistema que se llama diálisis y retorna esa sangre ya purificada nuevamente al cuerpo. O sea que si yo durante mi embarazo padecí de preeclampsia severa, tengo riesgo de terminar conectado a una máquina como la que me acabas de mencionar. Correcto. Wow, un riesgo increíble. Muy elevado. Comparado a una paciente que no haya tenido preeclampsia, sí. Ok. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué es para nuestras oyentes la enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo se los dices de manera sencilla, que entendamos en el día a día? ¿Tengo más riesgo de qué? Ok. Tenemos que dejar algo claro. Actualmente, las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo son las denominadas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Todas aquellas enfermedades que tengan el origen en una disfunción del corazón y la vasculatura o los vasos sanguíneos. Llámese a esto infartos, derrame, problemas como enfermedad renal crónica, que a pesar que son riñones, los riñones necesitan los vasos. Y lo que se daña dentro de los riñones son parte de los vasos sanguíneos y va afectando. Entonces, toda esta constelación de enfermedades se engloban en ese término de enfermedades cardiovasculares. El riesgo cardiovascular es entonces el riesgo o el potencial de desarrollar cualquiera de estas enfermedades cardiovasculares. Sabes, a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, primero nos enfocamos mucho en diagnosticar la enfermedad, ¿ok? Porque
partiendo del diagnóstico, damos el manejo. Después nos enfocábamos mucho en que las pacientes no murieran de esta enfermedad, porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial de las pacientes embarazadas. Entre la segunda y la tercera, dependiendo de la estadística en el mundo. Entonces, nos enfocábamos mucho en esta parte. Después empezamos a hablar sobre cómo podemos prevenir que esto suceda, porque ya empezamos a ver que de la enfermedad tenemos secuelas. Antes pensábamos que interrumpido el embarazo, las pacientes se curaban por completo, y ahora estamos hablando de que no, de que hay un riesgo más aumentado de padecer de enfermedades cardiovasculares. Y no solamente con eso, sino que ahora también sabemos que las madres que sufren de preeclampsia severa y que sus bebés se ven impactados, también tienen estos bebés riesgos cardiovasculares en edades tanto de niñez como adulta. O sea, son estos niños que después terminan siendo diabéticos, son estos niños que después terminan siendo hipertensos o tenían problemas de los riñones también. Entonces, wow, cómo esto ha ido evolucionando y con el conocimiento hemos ido adquiriendo tecnologías que nos permiten identificar estos pacientes. Pero una de las cosas que más me llamó la atención y por el cual hemos empezado esta campaña de concientización, que bueno, llevábamos desde el punto de vista de formación en la residencia. Para los que no conocen un poquito sobre mí, soy ginecólogo obstetra y tengo una subespecialidad en obstetricia crítica, cuidados intensivos, y laboro en las mañanas en la Caja de Seguro Social en una unidad de cuidados intensivos obstétricos. O sea que ahí, donde llegan todas las pacientes críticamente enfermas o graves del país de la Seguridad Social, nosotros vemos cómo terminan estos desenlaces y cómo tratamos de evitar que estas pacientes terminen falleciendo. Gracias a Dios, hoy en día hemos disminuido la mortalidad por esta enfermedad, pero entonces empezamos a ver las secuelas. Y conversábamos, mi club, recuerdo cuando rotaste con nosotros que conversábamos sobre este tema y la importancia de que ustedes las vieran. ¿Y por qué nace la inquietud ahora de hacerlo a través de estas campañas de podcast, a través de redes sociales, para que podamos concientizar a la población? Es porque poco se habla de esto. Primero, poco se habla de la preeclampsia durante el embarazo y sus consecuencias. Menos se habla de qué pasa luego del embarazo. Muchas piensan, no, yo me desembaracé y estoy curada, pero ¿cuándo me impacté yo? Cuando empiezo a leer, hay una fundación en los Estados Unidos que se llama Fundación Preeclampsia, casualmente, tiene muchos estudios, hay mucha gente que está haciendo parte de este grupo, este movimiento, y hay una publicación donde hablan, y esto me pareció impactante, o sea, tiene 2 veces más riesgo una mujer que ha padecido de preeclampsia de sufrir de la presión arterial. Mejor dicho, 4 veces más riesgo de la presión arterial. Tienen 2 veces más riesgo de tener un infarto del corazón. Tienen 2 veces más riesgo de tener un derrame cerebral o infarto cerebral. Pero lo que más me llamó la atención, Roy, es que 2 de cada 3 mujeres que han padecido de preeclampsia, no dice pueden, dice mueren de una enfermedad cardiovascular. O sea, mueren de una enfermedad cardiovascular. O sea, tienen 2 de cada 3 mujeres que han padecido preeclampsia mueren. O sea, eso para mí fue impactante. Dije, no, esto algo tenemos que hacer, porque por lo menos ya estamos evitando que mueran durante el embarazo. Pero ¿qué pasa con estas mujeres a sus edades de 55, 57 años? O sea, son jóvenes todavía y que la enfermedad cardiovascular puede cobrar entonces la vida de una de ellas. Háblanos un poco sobre esto y cómo podemos evitarlo, porque tampoco no quiero que corramos ahora y nos asustemos. O sea, es un factor de riesgo. Uno de los, hay otros que tú nos vas a mencionar, y claro, ¿cómo podemos impactar en que este riesgo no se convierta en una realidad, que es lo que queremos? Queremos que ustedes tengan la información necesaria para acudir a las citas médicas y evitar que el riesgo se convierta en una realidad. Claro. Primero, pienso que es importante que ustedes que nos están escuchando reconozcan la importancia de hablar, de preguntar, de orientarse sobre esta entidad, la preeclampsia. A veces pasa agachada o pasa inadvertida. Y me ha pasado en la consulta, que le pregunto a las pacientes que atiendo si sus embarazos fueron normales. Sí. Pero cuando voy indagando más, ¿usted de casualidad se le subió la presión? Bueno, sí, doctor, un poquito. Y voy logrando llegar a todas estas preguntas, pero es porque la población en general no reconoce el potencial que tiene la preeclampsia. Y muchas veces no la reconocen como una entidad
que hay que temerle y tenerle mucho respeto. Entonces, esto de la campaña me parece fabuloso porque marca. Es decir, si nosotros clavamos un clavo, valga la redundancia, en la pared, aunque saquemos el clavo, va a quedar la lesión, va a quedar el hoyo en la pared. Es más o menos la analogía que podríamos tomar para la preeclampsia. Se dio el embarazo, se desarrolla la preeclampsia, pero aunque ya termine el embarazo, se resuelva, ya sea por cesárea o se adelante el parto o se induzca el parto, el daño queda. Y eso es importante que ustedes se lleven esa información hoy, que la preeclampsia deja un daño residual. Y este daño residual va a manifestarse y va a afectar 10, 20 años más adelante. Y lo he visto, lo he visto. Entonces, eso es sumamente importante. Sí, me parece que es bien importante lo que acabas de decir, y la analogía me parece muy buena, porque sí deja una huella, ¿no? Es algo que queda ahí. Y es importante que sepamos que tenemos que tener un control de salud, y quiero que me hables un poco sobre esto, porque se habla que entre los próximos 2 a 10 años usted puede desarrollar alguna de estas patologías, como por lo menos la más común, la hipertensión. Y el asunto comenzábamos en antes tras cámara, de que la paciente cuando tiene su bebé, y obviamente más cuando les cuesta a estos bebitos, se pierden ellas, o sea, se enfocan tanto en la vida de mamá, tanto en criar a su hijo, que se olvidan de ellas mismas, o sea, dejan de asistir al médico y dicen, bueno, yo tenía la presión alta, pero ya me curé, y posiblemente haya sido verdad que en el momento que cuando le dan salida, ya la presión no está alta, pero sí sabemos que en los próximos 2 años ella ya puede empezar nuevamente a tener problemas de presión. O pasa que después del puerperio, que se dan los cambios del embarazo, vuelve y empieza a tener presión elevada. Entonces, estas pacientes deben tener un seguimiento cercano. ¿Cómo pasa después que dan a luz? ¿Cuál es, por ejemplo, la siguiente cita a dónde tiene que ir? Definitivamente, la primera cita es con el obstetra. Posteriormente, a dónde hay que referirlas, qué tipo de laboratorios deben de tener. O sea, háblame un poquito sobre cuál es la dinámica después del parto para que nuestras oyentes, nuestras seguidoras acá puedan saber qué tienen que hacer si es que en el momento no reciben la información apropiada o la educación necesaria para empoderarse de sus cuidados de salud. Creo que la información nos da poder y para eso estamos aquí el día de hoy, para que ustedes sepan, ya sea que les pase a ustedes, ya sea que les pasó y ahora tienen que ver cómo puedo reducir mi riesgo cardiovascular, o tienen algún familiar que esté en esta situación, puedan empoderarse del control de su salud y acudir entonces a evaluaciones oportunas. Claro, muy importante lo que menciona, doctor. En general, las pacientes se enfocan mucho en sus citas control, cumplen a cabalidad sus citas control, se les vigila, desarrolló un trastorno hipertensivo del embarazo, dentro de los cuales está la preeclampsia. Cuando nace el bebé, se desconectan. Es como si no existiera mamá. Exacto. Y vienen las citas, normalmente las citas en el primer año de vida del bebé, son citas muy seguidas, muy constantes, el primer mes, la primera semana, a los 15 días, al mes, cada mes, hasta que cumpla un año. Pero a las pacientes que han atravesado su embarazo, que no han tenido problemas de trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, deben tener un seguimiento. Las pacientes que no han tenido patología, mucho más entonces las pacientes que sí han tenido preeclampsia. Porque hay otros cambios que se dan con la maternidad. No solamente la parte de la lactancia, sino el estado de salud mental y otros aspectos, el reajuste de roles en casa. Todo eso es importantísimo que le demos acompañamiento. Pero si a esta paciente que atraviesa todos estos cambios que esperamos durante la maternidad, el reajuste de roles, el cambio de horario, el sueño, todos estos cambios, le sumamos a que sufrió preeclampsia, aumenta mucho más el riesgo. Y como usted menciona, la primera cita, el primer control con el ginecólogo, con el obstetra, bueno, la presión salió bien, ya, listo. Es como decir, cerramos aquí. Te doy de alta, por decirlo así. Te doy de alta. No ha pasado nada. Y no pasa. No debería ser así. Debería darle un seguimiento 3 meses, a los 6 meses, al año, y nos vamos anualmente. ¿Por qué? Normalmente la hipertensión, o sea, la presión arterial elevada, no da síntomas.
Es correcto. La paciente y las personas en general, no solamente las pacientes con preeclampsia, las personas en general, doctor, yo me siento bien, no me siento absolutamente nada. Hay también esa idea falsa que la presión es sinónimo de dolores de cabeza, zumbido en los oídos o que se siente mal. No, 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 no. Podemos tener una persona totalmente normal que luce normal, pero cuando le medimos la presión arterial está en 200/120. Y es que la única manera de detectar ¿Y eso es alto, Roy? si la presión está ¿Sí? alta, ¿Cuánto sería una presión normal entonces? si la presión está alta es midiéndola. Ajá. Lo ideal es una presión por debajo de 120/80. Y digo lo ideal porque es lo que está escrito en libros. Pero cada paciente, cada persona es diferente. Por lo tanto, el concepto adecuado es que la presión ideal es lo que encontremos individualizado para cada paciente. Yo no puedo esperar que para un adulto mayor voy a tratarlo igual que un adulto joven de 30 años a tratarlo igual que un adolescente. Entonces, sí escuchamos mucho esta información de que por debajo de 120/80, pero ahí es donde entra el arte de la medicina, no solo la ciencia, sino el arte, porque contemplo factores, los riesgos que veo. Oye, no es lo mismo que mamá y papá hayan sufrido hipertensión arterial y yo estoy en mayor riesgo que una persona cuyos padres no han sufrido hipertensión arterial. Los cuidados, cada qué tiempo voy a realizar o establecer las citas, también va a variar dependiendo de los antecedentes. Entonces, en sentido general, sí, lo ideal, lo óptimo que establecen las guías internacionales, hablo de la guía americana, la guía europea, por debajo de 120/80. O sea, que lo normal o lo óptimo sería menos de 120/80. ¿Prehipertensión? Entonces, hay ese eslabón donde estamos en riesgo, que es lo que denominamos prehipertensión, que es entre 120 y 140, o sea, hasta 139 sobre 80 hasta 89 o 90. Ya cuando pasamos de 140/90, establecemos un diagnóstico de hipertensión. Ok, entonces yo puedo tener 200/120 y no necesariamente tener un síntoma. No tengo ningún síntoma. Wow, increíble, ¿no? Para que vean, porque a veces pensamos eso que tú mencionas. No, es que si no me duele nada, no tengo nada. Y así he encontrado pacientes en la consulta. ¿Sí? O sea, que esto no es que no es que lo leíste. Lo leí. Ya. No, eso lo he visto. Lo he visto y las personas se quedan, wow. Pero yo no me siento absolutamente nada. Tú me comentaste algo que aquellos pacientes como que han sido más difíciles de controlar, que tienen estos niveles tan grandes de presión y que requieren 2, 3, 4 antihipertensivos para poder manejarlos, le haces una pequeña pregunta y de repente, voilà. Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, sí. Comentábamos acá detrás de cámaras antes de iniciar el podcast. He tenido pacientes a las que estoy controlándole la presión y voy ajustando los medicamentos. Tengo 2, 3 medicamentos, 4 medicamentos. Esta presión está difícil de controlar y voy indagando un poco más. ¿Usted sufrió de preeclampsia? Sí. ¿Preeclampsia severa? Sí. O sea que hay una relación muy estrecha. Exacto. En la clínica sí se ve. O sea, que no es solamente lo que está escrito en los artículos, en la literatura científica, sino que lo he visto. Que estas pacientes que también están en terapia de diálisis a edades tempranas. Claro. 30, 40 años, 50. No espero tener pacientes a esa edad que estén en terapia de hemodiálisis. Normalmente lo esperaría más adelante, 60, 70 años, porque es la evolución natural. Y cuando indagamos, encontramos también esa asociación con el antecedente de preeclampsia. Entonces, ya ven cómo se va estableciendo esa relación entre preeclampsia y el riesgo cardiovascular o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Exacto. Mira, es importante, ¿no? Porque, como mencionaste, depende de muchos factores. Nosotros en la práctica clínica diaria, como les mencioné en la mañana, bueno, estoy en cuidados intensivos, en la tarde en el consultorio. Nos buscan muchas pacientes con antecedentes de preeclampsia en sus embarazos, con desenlaces muy, muy malos. O sea, terminan perdiendo el embarazo porque la preeclampsia les dio muy temprano, 6 meses. Terminan incluso teniendo complicaciones de la enfermedad y terminan en cuidados intensivos. Incluso algunas llegan y me dicen, doctor, es que usted me atendió en intensivo y por eso vengo para atenderme
preconcepcional, o sea, antes de embarazarme para evitar que me dé la enfermedad, o vienen también estando embarazadas para evitar pasar por lo mismo. Y cuando empezamos a entrevistarlas nos llama mucho la atención que, por ejemplo, tuvieron un embarazo muy temprano, 17 años, adolescentes, les dio una preeclampsia muy grave porque es un factor de riesgo el embarazo en adolescentes para esta enfermedad. Les dio complicaciones de la preeclampsia, específicamente una complicación que se llama síndrome de HELLP, que es una alteración de las enzimas del hígado, consumo del nivel de las plaquetas, destrucción de los eritrocitos y produce hemólisis. Y bueno, y esta complicación está muy asociada a daño renal por la destrucción de los eritrocitos y el depósito de la hemosiderina en el riñón. Entonces, estas pacientes, como son jóvenes, les dio la enfermedad de manera muy temprana. Cuando salen, piensan que están curadas y no, como tú dijiste, se pierden. Ya sea que, que el bebé nazca, o sea, que el bebé esté bien, sea prematuro y requiera muchos cuidados por prematuridad, o si el bebé lastimosamente fallece, porque hemos tenido algunas de ellas, o sea, obviamente no quieren ir más al hospital, o sea, tienen un trauma con el hospital, no quieren volver al lugar donde padecieron todo esto y bueno, entran en depresión, o sea, dejan de buscar atención médica. Y cuando la buscan, me ha tocado, como tú ya mencionaste, lo de la hemodiálisis y el problema del riñón, que quedan en hemodiálisis. Entonces llegó una paciente buscándome que aparentemente había tenido una primera embarazo con una preeclampsia severa, con síndrome de HELLP, y que terminó entonces en lesión renal y quedó en hemodiálisis. Y estando en lista de trasplante, que en teoría no debería embarazarse, sale embarazada. Entonces nos toca atenderla embarazada, llevándola a hemodiálisis. Tengo otra paciente que le pasó muy parecido, a los 26 años, una preeclampsia severa, síndrome de HELLP 26 semanas, pierde el bebé, termina ella entonces con hipertensión crónica, termina ella con lesión renal y no se dan cuenta porque no siguen los controles apropiados y nos busca ahora porque ya luego de tener esta enfermedad termina siendo beneficiaria de que un hermano le done un riñón y es trasplantada y bueno, en este embarazo quiere poder tener un hijo. Tuvo 4 pérdidas. Wow. Y ahora, gracias a Dios, el día de hoy estamos dándole salida con un bebé de 34 semanas, prematuro, pero logra tener un bebé vivo y logramos mantener un buen control. Entonces, traigo estos 2 ejemplos para que los pacientes puedan ver que es importante el seguimiento, que es importante que una vez que tengamos esta enfermedad, no nos descuidemos. Incluso aquella que por más que usted piensa que fue leve, que no pasó nada, que se le interrumpieron porque se elevó un poquito, es mejor tener esos controles de salud, es mejor prevenir que lamentar. Y bueno, para eso, ustedes en esta rama de medicina familiar, que son médicos de atención de familia y que son un médico de atención primaria, ¿quién mejor que ustedes para darle seguimiento, cuidar la salud de ellos y bueno, detectar o diagnosticar oportunamente si algo de esto ha pasado? Entonces, no sé si te han llegado casos, ya me comentaste sobre que son refractarios a tratamiento, pero es común que algún ginecólogo te las refiera. Es común que lo que quiero llevar es que estamos sensibilizados ante este problema. O sea, ¿cómo lo ves tú en la práctica privada? O en la práctica pública, porque también sé que haces pública, claro, si es que tenemos una adecuada derivación de estos pacientes hacia el control de esta patología luego del parto. Mira, lamentablemente no son muchos los ginecólogos que derivan o que le dan ese seguimiento a las pacientes que han desarrollado preeclampsia. Creo que esta sensibilización también nos toca para nosotros mismos, el personal de salud. Cuando yo tengo a los residentes, a los estudiantes de medicina que están rotando conmigo en el sector público, les voy orientando. Forma parte del cuestionario que les hago a las pacientes y los antecedentes ginecobstétricos. No solamente es ver cuántos hijos tuvo y si tuvo abortos, sino también cómo fueron esos embarazos. Si hubo algún trastorno hipertensivo del embarazo, no solo la preeclampsia. La preeclampsia es, digamos, forma parte de esa gran constelación de los trastornos hipertensivos del embarazo, porque también podemos tener pacientes con presión arterial elevada que no reúnan los criterios de preeclampsia. Si han desarrollado también diabetes gestacional, que es diabetes en el transcurso del embarazo. ¿Por qué lo pregunto? Porque esto nos da idea del riesgo, del potencial que tiene la paciente para desarrollar otras enfermedades cardiovasculares. Contigo, Rolando, cuando estaba precisamente en mi periodo de formación y que veía
tantas pacientes que hay con preeclampsia, es importante que no queden en el aire. Y si ustedes, queridas amigas, que nos están escuchando, su ginecólogo le detecta a usted que sufre de la presión alta, que sufre de preeclampsia en el transcurso del embarazo, no se descuide. Si no le ha remitido su ginecólogo, usted ya, luego de este podcast, queda informada con ese conocimiento que le da poder para ir a buscar seguimiento posterior. Porque necesita cuidarse. No podemos bajar la guardia. Porque ese daño que va quedando va poco a poco creciendo, aumentando hasta que llega a manifestarse como enfermedades ya que requieren un manejo mucho más complejo, como es la terapia de hemodiálisis. No quisiéramos a nadie que cayera en terapia de hemodiálisis. Es correcto. Bueno, como nuestro deber es informar, es importante que sepamos, y bueno, también esto es parte de educación médica continua y hemos estado también enfatizando mucho en esto, por ejemplo, por parte del programa materno-infantil de la Caja de Seguro Social, en los congresos de atención primaria, hemos estado hablando sobre este tema. Incluso ya la Caja de Seguro Social, y esto es importante que sepan porque hay pacientes que de repente no pueden accesar a la medicina privada, pero en la Caja de Seguro Social existen las especialidades de medicina familiar, o sea, en casi todas las policlínicas del país. Exacto. También se creó, esto es importante, unas clínicas cardiometabólicas específicamente para poder también darle cobertura a este tipo de pacientes y se está educando a los médicos generales en estos temas y sensibilizándolos para que sepan cómo abordar a estas pacientes y una vez que lleguen, si es necesario referirlas con ustedes en medicina familiar, referirlas con ustedes. Lo importante es que busquen ayuda. Exacto. No se queden en casa, no se queden con un no se queden con una referencia que de repente le van a dar cita en 6 meses. Traten de buscar ayuda porque esto es bien importante y parte de lo que queremos es que ustedes se empoderen de su salud. Y bueno, a nivel privado, saben entonces que pueden consultar también con Roy, que es un especialista en medicina familiar, con nosotros también cualquier consulta que tengan. Roy, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde nuestras queridas oyentes pueden accesar a toda esta información, aparte del podcast y evaluación, obviamente, y control y seguimiento. Sí, quería añadir ahí, la rama de medicina familiar, la especialidad de medicina familiar, está predominantemente en la Caja de Seguro Social, pero también hay presencia en las instalaciones del Ministerio de Salud para aquellas pacientes que no tienen seguro social o que no están afiliadas a la seguridad social. Por ejemplo, yo laboro para el Ministerio de Salud en el Centro de Salud de Santa Ana en horas de las mañanas, que es donde laboro en el ámbito público, y por las tardes ustedes me pueden encontrar en la Clínica de Especialidades Obstétricas y Ginecológicas, CLEOPSGI, en Panamá Clinic, y estamos pues a la disposición para acompañarles, asesorarles, abordarles de forma integral a ustedes y a toda su familia para brindarles esa consejería que requieren para llevar estilos de vida saludables y tener buena salud. Excelente, perfecto. La verdad que sí. Sin más, entonces, les decimos a todos que quedamos a su entera disposición. También saber que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @dr.rolandopinilla, @cleopgi, tu red social, Roy. @rquintero, Dr. Quintero. Perfecto. Y también entonces este podcast va a estar en las diferentes plataformas, ya sea Apple Podcast, Spotify y YouTube. Y vamos a estar pasando también ciertas encuestas para que ustedes formen parte de este conversatorio, nos digan cuáles son sus inquietudes, cuáles son los temas que realmente quieren que estemos tocando y que podamos empoderarlas del control de su salud, que es lo más importante para nosotros. Así que hasta la próxima en otro podcast más adelante. Saludos.